Eh, voy a empezar entonces, voy a empezar entonces la grabación del día de hoy y vamos a recordar que ayer estábamos hablando de los términos relacionados a la nación, el Estado y la República. Entonces, cuando estábamos haciendo eso, dijimos de que había un término relacionado que era el término país y cuando hablábamos del término país eran o éramos los que habitábamos con el pueblo. Y también vimos que el término pueblo ha tenido una evolución. Esa evolución que ha tenido el término pueblo tiene primero que eran los ciudadanos varones. Esa es la primera evolución que tuvo ese término, solo eran los ciudadanos varones, que significaban que habían ciudadanas mujeres. Luego dijimos que era el conjunto de jóvenes que estaban habilitados para hacer dos cosas. Primero, votar y luego defender a la República con el uso de las armas. Y cuando nosotros vemos ese aspecto, vemos que esa defensa es con armas letales, no con armas económicas, cooperativas, legales y cualquier otra índole. El día de hoy le quitamos el componente de la habilidad de votar. Y ese componente se lo hemos quitado porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, Honduras es uno de solo 3 estados en donde los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros de la policía no tienen el derecho a votar. No sé si ustedes sabían eso, pero nosotros les hemos quitado ese derecho que ellos tenían desde el inicio de Grecia y Roma. Algunos dicen que es algo bueno debido a que ellos tienen otro tipo de poder y entonces nosotros deberíamos de tener el poder político, por decirlo de alguna manera. Pero otros decimos, bueno, si ellos son los que ponen el pecho y ni siquiera los dejamos votar, como que no parece muy justo. Entonces, depende de cuál sea su campo, pues ahí usted va a tener esa opinión. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué otras cosas nosotros podemos ser. Si no somos el pueblo, ¿qué podemos ser? La respuesta que tenían los griegos y los romanos es que nosotros podíamos ser la economía. La economía es muy importante. La economía viene del griego oikos nemo. Así como encontrando a Nemo, sí, así como encontrando a Nemo. Nemo es una palabra griega. Y oikos, así como el yogurt abogada, donde sale el guapísimo actor de Jason Stamos haciendo ahí los comerciales, ese oikos, sí, ese oikos es también una palabra en griego. Y esas palabras lo que significaban era manejo del hogar. Oikos es manejo, el yogur te ayuda a manejar el peso, supuestamente. Y Nemo significa hogar, es decir, encontrando mi hogar. Eso significaba la película de ese pescadito que andaba buscando, ¿verdad? Estábamos buscando el hogar. Sabiendo eso, ¿qué era lo que significaba? Pues, en primer lugar, significaba el manejo del negocio familiar. Y cuando hablábamos del negocio familiar, estábamos hablando de los ingresos, de los egresos también, obviamente, en que estábamos gastando ese dinero que ingresaba. En ese entonces era el salario. Acuérdense que lo que significaba ese salario era la sal tan importante. Los empleados que podíamos tener, los esclavos que podíamos tener, cómo íbamos a criar los hijos, los íbamos a educar, les íbamos a enseñar a leer, les íbamos a enseñar a escribir, los íbamos a enseñar cómo sembrar, cómo criar animales, todo eso nosotros podíamos hacerlo dentro del manejo del hogar. Este era considerado formado por los humanos del sexo femenino. Y la razón por la cual nosotros considerábamos eso del sexo femenino era por algo muy interesante, porque los hombres andaban en la guerra. Los hombres eran el pueblo y ellos se iban. Y en el tiempo de Grecia y Roma, cuando usted se iba, usted no se iba 5 meses, 6 meses, regresaba. No, usted se podía ir 30 años, que básicamente era todo el resto de su vida. Podía regresar ya anciano. Acuérdense que en el tiempo de Grecia y Roma, nosotros nuestra edad promedio eran 33 años. Si usted se iba 15, 20 años a la guerra, pues simplemente usted no regresaba o regresaba ya de la tercera edad, podríamos decir, ya en la plenitud de su vida para poder ir a descansar. Entonces, la economía en el tiempo de Grecia y Roma era una actividad que hacíamos las mujeres. Hoy en día, este término ha evolucionado para ser
considerados los humanos, ya sea de sexo masculino o femenino, que manejan los destinos financieros de los ciudadanos privados. Es decir, de usted y de yo, es decir, de los que no somos el Estado. Todos nosotros que tenemos que ganar un salario o buscar quizás una renta, algo que nos deje a nosotros darnos esos gustos que tanto nos gustan darnos para poder nosotros salir adelante en la vida. Esos somos la economía. O sea, la economía no es parte etimológicamente y científicamente de la actividad que hace el Estado. Si muchos sabemos que más bien el Estado lo que hace es gastar el dinero, ¿cierto? O es que el Estado crea dinero en algún momento. Dice Cristian que no, hasta levantó la ceja, pero súper, hiper, mega, levantó esa ceja, Cristian. Es cierto, el Estado le encanta andar gastando dinero, ¿verdad, Cristian? Dice que sí, y hasta mal lo gastan, porque no lo compran las cosas, las compran malas, no revisan la calidad. Derroche, Díganos. se puede decir. Es correcto, hacen un derroche del dinero. Entonces, nosotros, el resto de nosotros que no somos el Estado, ni estamos dirigiéndolo, somos parte de la economía. La mayoría de los hogares en Honduras aún lo siguen manejando las mujeres. Yo sé que un montón de gente dice, no, estamos en un país machista, el hombre es el que manda, pero fíjense que si lo analizamos bien, el 33.6% de los hogares, es decir, 34% de los hogares en Honduras son manejados de manera exclusiva por una madre soltera. Estas son las que se autoidentifican como madres solteras. O sea que ahí no estamos incluyendo a la mamá que está criando a los hijos porque el papá se fue de mojado. A la mamá que ella dice que no es madre soltera porque el esposo se murió. Entonces ella no es madre soltera, ella es madre viuda, dicen ella. Pero en realidad de las cosas es que una madre soltera, ¿dónde está ahí su pareja, su apoyo, su ayuda? No está. Entonces, estas solo son las que se autoidentifican como madres solteras y es el 34% de los hogares en Honduras. Y resulta que el 60% de la micro, pequeña y mediana empresa en Honduras es liderado por una mujer. Y eso es importante porque la MIPYME suple el 70% de los trabajos creados en Honduras. En otras palabras, el 70% de la población hondureña está trabajando con el liderazgo de una mujer, ya sea que sea ella sola o que tiene empleados, que es el 70% de los empleados, ellos le responden a una mujer. Y además de eso, en la casa, yo sé que en la mía no, ya les he mencionado cómo funciona mi casa, la que yo he conformado con mi esposo, pero en la mayoría de los hogares de Honduras, la que decide qué es lo que se va a comprar en el súper, qué día es que se va al súper, que si los niños van a ir a una escuela privada o pública, que hay que sacar dinero hasta debajo de la almohada para mandarlas a la privada porque la pública nunca hay clase. Todas esas cosas, usualmente, ¿quién las decide? ¿Quién me quiere contar quién es el que decide hacer todo eso? Nosotros disuadimos, abogada. Aunque ellos digan que sí al final, nosotros hacemos el trabajo del lobby. Dice Cristian que ella hace lobbying, que ya está acostumbrada a ir y plantear su caso con los argumentos necesarios para poder ganar. Dice mi esposo que en mi casa él es el coronel, pero yo soy la general, dice. Él llegó a rango de coronel en Estados Unidos, dice que él es el coronel, pero yo soy la general, dice. Y eso que en mi casa se comparte muchas de las decisiones. En mi casa yo le digo, amor, vamos a almorzar a algún lado, y él me dice, ¿a dónde quieres ir? Y yo, no sé, tengo ganas de carne, y nos ponemos a platicar. Hay muchos lugares donde el esposo la queda viendo a uno y le dice, ¿qué quieres comer? Comida china. ¿Y de dónde la querés? De, no sé, el furigua. Aquí en Tegucigalpa es muy famoso el furigua. Ok, y ahí van. O ella le dice, amor, hoy es día de ir al súper. Y él ni siquiera pregunta porque ya sabe que a ella le gusta ir a la colonia, no le gusta ir a la Maxi Dispensa, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las decisiones que se hacen adentro de los hogares en Honduras todavía siguen siendo hechos o realizados por mujeres. En otras palabras, el que hace que el dinero fluya
no el que lo crea necesariamente, no el que lo trae a la casa, no ese soldado de Roma y Grecia que era el que ganaba la sal y lo mandaba a su casa, no, no ese hombre que está trabajando, no sé, las horas que tengan que trabajar y lleve ese dinero a su casa, no, no estamos hablando de la creación de la riqueza, estamos hablando del flujo de ese dinero. Y esa economía en la antigüedad y actualmente sigue siendo femenina. Muchos de ustedes me van a decir, sí, abogada, pero les voy a contar, ay, ando tan orgullosa, no tienen idea, porque ayer uno de mis alumnos que, así como dicen ustedes, yo soy una mamá luchona, él es un papá luchón. La mujer lo dejó tirado, la mujer se fue con otro, se fueron los dos, la nueva mujer y el nuevo esposo, esposo entre comillas, ¿verdad? Pero no están casados, se fueron de mojados a Estados Unidos y él se quedó él solo con una niña chiquitita que yo la conocí cuando solo tenía 2 añitos porque la llevaba a clases de fin de semana. Y ese papá luchón que empezó literalmente vendiendo semitas en la UTH, no les estoy bromeando, eso hacía. Ayer tomó su terna y pasó con unanimidad. Qué bonito, ¿verdad? Esa historia. Ese padre luchón resulta que para poder resolver económicamente se unió a la policía. Y entonces él por muchos años fue policía y él era parte del pueblo. Pero además de eso, él era parte de la economía, porque él era el que decidía a qué escuela mandar a la niña, qué era lo que la niña iba a comer, a dónde iban a ir a comprar. O sea que sí existen hombres que son parte de las dos cosas y existen mujeres que también son parte de las dos cosas. He tenido varias muchachas, una de ellas que la tengo ahorita presente en la mente porque me escribió en la mañana, trabaja en la ATIC, es madre soltera, no porque quiso, sino porque le mataron al esposo que era policía. Ustedes saben cómo están de peligrosas las cosas acá. Se lo mataron hace como 7 años al esposo. Ella trabaja en la ATIC, tienen 2 hijos, el esposo pues ya no está, pero tenían 2 hijos varones y ahora ella es la que está ganando el dinero adentro del ATIC, que ese es su trabajo, ella es parte del pueblo y además de eso ella es la que toma todas las decisiones en su hogar. En otras palabras, usted puede ser parte de las dos cosas. Usted puede ser el pueblo y puede ser la economía al mismo tiempo. Lo que no puede ser es parte del pueblo y del país, porque el país somos los que vivimos con ellos. Somos el resto de nosotros que no vamos a ir a poner el pecho. Somos los que no soy Dilcia, no soy Henry, no soy Esteves, ninguno de ellos soy yo, mis alumnos, no soy ellos. No tengo los cumaros bien puestos para hacerlo, no los tengo, lo siento, no soy yo. Pero yo sí soy la economía, yo decido en qué vamos a gastar el dinero, en qué lo vamos a invertir, en eso sí, y yo soy parte del país porque yo he decidido vivir aquí en Honduras. ¿Tienen preguntas sobre esto o les ha quedado claro el término pueblo y el término economía? Alguien me escribió, voy a leer qué fue lo que me escribieron. Sí, dice Sonia. ¿Sí tiene preguntas o sí le quedó claro? Dice Eso fue Sonia. al principio, abogada, como usted dijo, ¿me escuchan? Yo le dije sí. Sorry, Sonia. Me gustan sus trenzas. Gracias, abogada. Tan bonitas. Entonces, muchachos, hasta el día de hoy nosotros seguimos opinando. Dígame, Cristian. Pregunta, aquí dice país, el que habita con el pueblo, pero el Sí, pueblo son la gente que puede defender que puede defender el país. correcto. Entonces, ¿el país seríamos la economía o es general, ambos? Ok. El país, usted puede ser parte de la economía y ser parte del país, pero tenemos también a alguien que no es parte de la economía, los niños, las mujeres que no trabajan y tampoco deciden en su casa, los hombres que no trabajan, yo también los conozco ustedes, esos que ni trabajan ni estudian ni nada, los ninis, y hay hombres que son ninis. Entonces, ellos también son parte del país, pero los dos elementos que son muy importantes para ese país es quién me va a defender y quién me va a pagar para que me defienda. En otras palabras, quién va a ser el que va a defender la república y quién va a ser el que va a pagar el impuesto. Dos cosas que eran importantes en el tiempo de los griegos y los romanos
y que siguen siendo importantes ahorita. Y si no, mire que están tratando de sacar dinero hasta debajo de las nubes, ¿verdad? Ahorita, con esto de la pandemia de COVID. Entonces, usted puede ser parte del país sin ser pueblo y sin ser economía. Usted puede ser economía y ser parte del país porque usted ha decidido vivir con el pueblo. Pero usted no puede ser a la misma vez pueblo y país. Ahí usted no puede ser. Si usted es parte del pueblo, usted no es parte del país. ¿Por qué no? Porque yo no puedo habitar conmigo mismo, ¿cierto? O soy yo o estoy habitando con alguien. No puedo yo habitar con yo. Sería ahí como un silogismo legal, podríamos decirlo de alguna manera, una ficción legal que yo pudiera vivir conmigo misma. Entonces, no puedo ser parte del pueblo y ser parte del país. Existen ciertos autores que lo que nos dicen es que cuando usted se quita el uniforme, cuando usted no está haciendo su función de policía, de militar, de policía militar, cuando usted se quita ese uniforme, cuando usted no está investido de esa autoridad, usted se convierte en parte del país. Ciertos autores dicen eso. Ciertos autores dicen usted solo es parte del pueblo cuando esté en ese momento, cuando está en su horario de trabajo, con su uniforme, con su arma, sí, listo y presto y dispuesto y entrenado, ¿verdad? Para ir a hacer su trabajo. Esa es cierta parte de los autores. Y otra parte de los autores dicen, no, es que esos ya tienen un chip distinto, así como mi esposo que tiene un chip distinto. Ese mi esposo nunca va a parar de ser soldado, si usted lo puede olvidar. Él ve el peligro y va hacia el peligro, ya sea que está en uniforme o no. Entonces, depende qué autor usted lea, legalmente hablando. Él si no tiene el uniforme y hace una actividad con un arma de fuego, aunque esté registrada, pues sería tomado como que si fuera cualquier civil más. Entonces, desde el punto de vista legal, dicen ellos, pues cuando usted no anda con el uniforme puesto, es parte del país. Y hay otros autores que dicen, es que aunque ellos no anden el uniforme puesto, sigan actuando así. Aunque ellos no anden el uniforme puesto, siempre van y ponen y tratan de imponer orden, como que les han cambiado el chip en la cabeza, ¿verdad? Entonces, depende de qué es lo que usted realmente piensa acerca de si ellos siempre son soldados o si ellos, pues solo cuando están en sus labores es que defienden a la República, entonces así va a ser su respuesta. Obviamente en examen, si yo les llego a preguntar, la respuesta va a ser una de esas dos. Una de esas dos va a ser su respuesta. Su respuesta puede ser muy bien justificada de cuando ellos se quitan el uniforme, ellos no son parte del Estado, no representan al Estado, no representan a la República, no la pueden defender, no pueden actuar legalmente hablando como un policía o un militar, un policía militar. O me pueden decir usted, es que ya el entrenamiento mismo es como memoria muscular. Es como cuando usted me dice, préstame un lápiz que voy a apuntar algo. Y usted ni siquiera le tengo que decir yo, ok, una vez que usted coge el lápiz, tiene que presionarlo entre el dedo pulgar y el dedo, ok, porque eso ya es memoria muscular que ellos tienen. Entonces, eso va a depender mucho de su punto de vista legal, de su punto de vista sociológico, de qué es lo que usted realmente piensa que debe y puede pasar. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta muy interesante la que me hizo Cristian. Honestamente se lo digo, muy interesante. Otra pregunta que usualmente me hacen en este momento es, ¿cuál es la diferencia entre policía, fuerzas armadas y la policía militar? ¿Alguien me quiere decir cuál será la diferencia entre esos tres? Porque tenemos los tres aquí en Honduras. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre esos tres? La policía se supone que es el que convive con los ciudadanos. O sea, es más de protección al ciudadano. Se supone que las Fuerzas Armadas son para defender la soberanía. Ajá. Y la policía militar se supone que es quien investiga delitos dentro de los cuerpos armados, o sea, de las Fuerzas Armadas.
Súper interesante la apreciación de Cristian. ¿Alguien más me quiere decir la diferencia que ustedes encuentran entre ellas tres? Voy a abrir el chat de WhatsApp y ahí vamos a hacer esa apreciación mientras yo se las voy explicando para que ustedes sepan cuál es la verdadera diferencia entre la policía, las Fuerzas Armadas y la policía militar. Empezamos con las Fuerzas Armadas. Voy a poner FFAA, que significa Fuerzas Armadas en el chat. Fuerzas Armadas tiene una función muy especial. Ellos tienen que protegernos, y miren, esa es la palabra que usan, protegernos de los enemigos foráneos y sus aliados. Pregunta del millón. ¿Esos enemigos foráneos tendrán aliados que son hondureños? Les voy a poner un ejemplo. La Mara Salvatrucha. ¿Ustedes creen que la Mara Salvatrucha nace en Honduras? Es de aquí la Salvatrucha. Nace en El Salvador. Nace en El Salvador. Pues ahí fue su segundo hogar. Y los primeros integrantes fueron salvadoreños. Pero ¿dónde exactamente nace la Salvatrucha? Estados Unidos, ¿verdad? Es correcto. Nace en Los Ángeles, ahí donde vive mi hermana, dicho sea de paso. Ahí es donde nace la Mara Salvatrucha. Eran salvadoreños que se fueron justamente de mojados a Estados Unidos cuando el tiempo de la guerra con El Salvador, la guerra con El Salvador, no de Honduras con El Salvador, sino que la guerra civil del Salvador. Se van de mojados a Estados Unidos, no tenían estatus legal, no podían trabajar y como personas que ya habían quebrado una ley, no les importó quebrar más y forman la Mara Salvatrucha. Casi todos ellos fueron expulsados de los Estados Unidos, fueron extraditados, o sea, no extraditados, sino que fueron removidos, así les dicen legalmente en Estados Unidos a ellos, que nosotros les conocemos como deportados. Fueron removidos de Estados Unidos a su país natal y ese país natal es El Salvador. ¿Ok? Así es como nace la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha nace en Estados Unidos y va para El Salvador. Esos son enemigos nuestros, porque ellos están secuestrando hondureños, acuérdense, les estoy hablando de los 80s, traficaban con marihuana en aquel entonces, traficaban armas, cometían crímenes, entonces ellos eran enemigos nuestros y resulta que ahora están en Honduras, ¿cierto? La Mara Salvatrucha está en Honduras. Sí. Desgraciadamente, ¿verdad, Edwin? Sí, porque aquí en mi lugar se ha poblado, bueno, se habían poblado, e incluso ayer estábamos ahí con mis amigos y nos registraron a todos. Wow. Tenemos tatuajes y todo. Wow. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen la finalidad de protegernos de los enemigos foráneos, es decir, los que no son hondureños y sus aliados, que pueden ser hondureños. ¿Qué es lo que hace la policía entonces? La policía hace una función muy especial que es protegernos, y esto es a nivel interestatal, así es como lo dicen, nosotros decimos servir y proteger, pero la finalidad real es protegernos de los enemigos nacionales, les dicen algunos dicen republicanos, y otros autores dicen ni nacionales ni republicanos, sino que dicen los enemigos presentes, les llaman a esos. Sí, que básicamente lo que significa es los hondureños, ¿sí? Entonces, los enemigos nacionales o republicanos y sus aliados. Y cuando hablamos de enemigos nacionales, podríamos hablar, por ejemplo, de, vamos a poner un caso que conocí yo estando trabajando en la Corte Suprema, un caso en donde hubo una mujer que mató a su esposo y salió huyendo hacia Guatemala. Ella puede vivir en Guatemala de manera legal sin haber salido legalmente de Honduras. Pregunta del millón. Si no salió legalmente de Honduras, ella puede vivir en Guatemala. Siendo hondureña, no, abogado. Y ella puede trabajar sin tener papeles. En algunos lugares sí, pero imagine cuando les digan. Legalmente, no. Legalmente no, dice Edwin que en algunos lugares. Sí, porque si lo ponemos en una
cocina sin pedirle papeles, nadie va a saber que es una asesina. Pero Entonces, si la llevamos a una empresa y le piden papeles y aparecen los documentos. muy bien, gracias, ¿verdad? Entonces, ella necesita tener algún tipo de amigo asociado o bien, como lo dice la definición, aliado para poder estar ahí afuera. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es que sí. Ella no puede sobrevivir si no tiene alguien que le esté ayudando, ya sea que sea un trabajo que le están dando de manera ilegal o ya sea un familiar que tiene ella allá o un amigo o como sucedió con este caso, un noviecito que tenía ella que era guatemalteco y le ayudaba a hacer todo, ¿verdad? Entonces, la policía nos tiene que defender de los que están adentro de Honduras y los aliados que estos puedan tener. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces me dicen a mí usualmente, ¿dónde entra la policía militar? Y la respuesta de la policía militar entra en la colita de esa definición de las Fuerzas Armadas y sus aliados. Porque si ustedes leen para qué está conformada la policía militar, ellos están conformados para perseguir ¿qué crímenes? ¿Quién me quiere decir cuáles son los crímenes que ellos pueden perseguir? El narcotráfico. Correcto, el narcotráfico. ¿Qué otro pueden seguir ellos? El narcotráfico es el más importante de los que están en esa lista, por las cosas que vivimos actualmente, por las cosas prácticas que vivimos actualmente en Honduras. Pero ¿qué otras cosas pueden perseguir ellos? Personas de alta peligrosidad, robos, asaltantes. El negro lobo era narcotraficante, o sea que estamos con el narcotráfico. Pero ustedes han escuchado cuando han detenido en la frontera gente que ha entrado y que anda con documentos que no son legales, que no son verídicos, documentos falsos, que dicen que ellos son de Colombia y ni siquiera saben hablar español, de Venezuela, no saben hablar español. Un venezolano que no sepa hablar español está difícil, ¿verdad ustedes? Y que cuando hacen las investigaciones resulta que son de Irak, de Irán, de Afganistán. ¿Cómo les llamamos a esos personajes? Que andan tratando de cruzar fronteras para hacer cosas no muy buenas. Los terroristas. Eso, Sonia, los terroristas. Así es. Nosotros queremos detener el terrorismo y eso es algo que son enemigos foráneos que entran al territorio hondureño, que están ya sea peligrando a Honduras o a nuestros aliados en Honduras, ¿sí? Entonces, ellos piensen, usualmente yo les digo, piensen en cuáles son las razones por las cuales usted puede ser extraditado y ahí va a estar metido la policía militar. Asociación ilícita. Eso, maras y pandillas que tienen sus aliados afuera, o sea, sus aliados que son foráneos y tienen sus aliados aquí adentro, eso los puede perseguir la policía militar. ¿Por qué? Porque es básicamente es una razón por la cual yo puedo ser extraditado. Si esa razón para ser extraditado está en esa lista, usted lo más seguro puede ser enfrentado por la policía militar. Por eso es que nosotros tenemos bastantes quejas de, fíjese abogada, que a mí me estaban asaltando, había un policía militar cerca y lo que hizo fue coger el radio y llamar a alguien más. Él no hizo nada. Y la razón por la cual él hace eso es porque esa detención no sería legal. Miren qué interesante, ¿verdad? Si ellos no pueden tener una detención legal, si esa detención es rechazada en su momento en un tribunal de justicia, ¿cómo cree que va a quedar ese caso? Pero es que ese hijo de su madre no me vino y no me defendió. Y le digo, pero es que, ¿qué prefiere usted? ¿Que le busque quien la defienda? ¿O que él vaya a la defienda y después salga en cuestión de semanas esa criatura que metieron preso? ¿Qué prefiere? ¿Verdad que está difícil esta cuestión de cuándo yo puedo y no puedo actuar? Y la otra cosa que usualmente me preguntan a mí es,
Abogada, pero la policía actúa en casos que no están adentro de Honduras cuando son cuestiones así como el que usted nos acaba de contar de esta muchacha que mató al esposo. Y la respuesta es que sí. Tenemos un organismo interestatal que lo conocemos como Interpol. En Interpol, ¿quién actúa? ¿Las Fuerzas Armadas o la policía? ¿Qué creen ustedes? De la policía, Fuerzas abogada. Armadas. La policía es la que actúa en Interpol, así como me lo dijo. La policía es la que actúa en Interpol. ¿Por qué actúa la policía? Porque lo que estamos pidiendo es que una persona que ha cometido un crimen en contra de las leyes, las personas, los bienes de Honduras, sea traído de vuelta a Honduras, en el caso de Honduras. Estamos pidiendo, si somos Estados Unidos, de que alguien que violó la ley de los Estados Unidos sea puesto a justicia en Estados Unidos, que lo lleven de vuelta a Estados Unidos. Si usted cometió su crimen en España, España le solicita a Interpol que usted sea extraditado para España. ¿Para qué? Para que usted pueda, en su momento, enfrentar los cargos por los cuales usted está siendo acusado. Interpol funciona con crímenes nacionales, no funciona con crímenes en contra de la soberanía, funciona en contra de los crímenes que la República ha definido como tales dentro de sus códigos penales o sus leyes penales, dependiendo, ¿verdad? Hay lugares donde no existen códigos, sino que solo existe una agrupación de leyes. Entonces, Interpol es esa colita que nosotros conocemos como y sus aliados. ¿Por qué? Porque Interpol, una vez que captura a esa persona por medio de los policías nacionales, si ustedes se fijaron, el Negro Lobo, los Valle tuvieron información de los gringos, pero el que va y hace la captura, ya sea con o sin apoyo de los gringos, es la República de Honduras, ¿cierto? ¿O quién cogió al Negro Lobo? Cuéntenme. Les recomiendo ver en Netflix el programa Expedientes Criminales, que sí, es mucha propaganda. Yo estoy de acuerdo con ustedes, es un montón de propaganda que le han hecho al gobierno con esos expedientes criminales, pero está buenísimo. Está buenísimo, expedientes criminales, y ahí sale cómo hacen la captura del Negro Lobo, y sale que tenían información de los gringos, y sale la policía militar haciendo la captura, y salen como 3 gringos que usted los reconoce porque son como un pie más alto que los demás. Son como 12 pulgadas más altos que los de la policía militar y están ahí presentes, pero ahí el que hizo la captura fue la policía militar. El responsable de hacer la captura fue la policía militar. Abogada, pero la Interpol es una institución nacional o internacional. Es una institución internacional conformada por las policías de nivel republicano. Muy interesante, ¿verdad? Tengo una pregunta. Vamos a ver quién tiene la pregunta. Si se me abre, con mucho gusto. Ay, Dios mío, esta tecnología me está matando en esta clase. No sé qué le pasa, tal vez durante el día. Ah, no, Sonia diciéndome que era terrorismo. Hasta ahorita me salió, mire su mensajito, Sonia. Qué barbaridad, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos definido Fuerzas Armadas, enemigos foráneos y sus aliados. Por eso es que existe la policía militar, porque son los aliados, esos que están aquí adentro, los que ellos andan buscando. La policía, enemigos nacionales o enemigos republicanos y sus aliados. Ahí es la razón por la cual nosotros tenemos la Interpol, para que de entre varias repúblicas nosotros nos sentamos y decimos, disculpe, ¿podríamos por favor ir a capturar a la abogada Laura que anda haciendo falsificación de documentos por todos lados? Toco madera que jamás en la vida ni siquiera piensa en eso de mí, pero se puede dar un abogado haciendo falsificación de documentos, o los abogados que trabajan con las maras y pandillas que hacen esas escrituras de compra-venta, que son nada de compra, nada de venta, sino que lo han ido a expulsar a ustedes de su casa. Yo sé que ustedes conocen de esos casos. Entonces,
digamos, de que uno de los notarios de Honduras salga huyendo para El Salvador, entonces yo de ATIC o tal vez de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, no sé, podemos hacerlo desde varios puntos de vista, ¿verdad? Ese perseguimiento, y nosotros podemos pedirle a Interpol que nos ayude a repatriar a ese abogado que le ayuda a la Mara Salvatrucha. Sí. ¿Tienen preguntas sobre país, pueblo, economía? ¿O les ha quedado claro? ¿Cómo hacemos la petición a la Interpol para la captura de un ciudadano hondureño que ha ido a huir al extranjero por un crimen cometido en el país? Ok, lo primero que tiene que hacer la policía es darse por satisfecho de que él no está en el territorio o que ella no está en el territorio. ¿Cómo hacemos eso? Obteniendo información de la frontera, obteniendo información de otra policía amiga o de alguna manera dándonos cuenta. Ahora es bien fácil porque los criminales no es como que son muy inteligentes y postean cosas en Facebook. Estoy en París. Ah, ok, belleza, está en París. Miren, aquí sale, ¿ve? En Facebook él puso que está en París y el IP de donde él publicó es París. Antes era un poquito más difícil, ¿verdad? Pero ahora con la tecnología es mucho más fácil. Una vez que yo me doy cuenta dónde está, yo como policía voy a Cancillería. ¿Cómo lo hago? Por medio del secretario de Seguridad, que tiene que reunirse con el señor canciller. Y se reúnen y él le dice, en la siguiente reunión que haya de Interpol, nosotros queremos que tú digas que estamos buscando a Juan Pérez y que la última ubicación que tenemos de él es París. Aquí está una foto donde él estaba parado enfrente de la Torre Eiffel y aquí está en Facebook lo que él publicó de la vida en rose, bye, porque la vida es rosa, color rosa. Entonces, bueno, eso ellos lo presentan a Interpol. Interpol en su reunión hace una petición a Francia. Francia acepta o no acepta. ¿Sí? Entonces Francia puede decir, sí, esa es la Torre Eiffel, sí, ese es un post, ese es el IP que está dentro de Francia, pero la información es de 1999, por ejemplo, que eso sí se ha dado, dicho sea de paso, que llegan a Interpol con información increíblemente desfasada. Entonces, pues él en 1999 pudo haber entrado y salido de Francia, ¿verdad? Usualmente lo que se hace, luego de hacer esa petición, que Francia dice sí, es que nosotros le proveemos a Francia toda la información que nosotros tenemos acerca de esta persona. Entonces, tenemos información que estuvo en París hace 3 semanas, tenemos información que la hermana de él vive no sé, en Versalles. Tenemos información que el hijo de él vive en la frontera entre Francia y Alemania. Entonces, uno básicamente tiene que ayudarles a ellos a hacer su trabajo. Pero obviamente los que van a resultar haciendo su trabajo van a ser ellos, van a ser los policías franceses. Listo, gracias. De nada. En todo ese proceso, la persona, si se encuentra ahí, pero ya se la dio para otro lugar, y ese proceso no es una pérdida de tiempo. No sé, eso lo pienso. Sí, ese es un grave problema que tiene Interpol. Interpol tiene el grave problema de que obviamente ellos no solo pueden actuar de la noche a la mañana, y así como está la tecnología el día de hoy, así como están los medios de transporte el día de hoy, uno puede huir, uno puede salir huyendo. ¿Cómo hacemos para que no salga huyendo? La respuesta es, le tenemos que dar un seguimiento. Sí, es cierto, huyó de Francia. El hijo vivía cerca de la frontera de Alemania. El último lugar donde fue visto, según las cámaras, fue justamente en esa frontera, en ese cruce. Entonces, lo que hacemos es que con esa información actualizada, vamos a Interpol y le decimos, Alemania, por favor, ayúdanos a capturar a Juan Pérez, que acaba de cruzar la frontera y necesitamos hacer esa captura. Y entonces Alemania va a decir, claro que sí, ¿dónde cruzó la frontera? Y seguimos ese proceso. A veces eso toma años, a veces eso toma décadas, en ciertos casos nunca se apresan a estas personas.
Lo que hemos hecho ahora con la tecnología también es que Interpol tiene su página web, y en la página web están todas las personas que están siendo perseguidas por Interpol. Entonces, incluso si existe una persona de Colombia, por ejemplo, que la paramos aquí en Honduras por andar manejando bajo la influencia del alcohol, y al hacer ese ingreso de la persona en la computadora nos sale que está siendo perseguida por Interpol, entonces nosotros podemos llamar a la Embajada de Colombia y decirle que nos salió una alerta de que esta persona está dentro de la lista de Interpol, que si eso no es cierto, que si está o no está vigente, etcétera, etcétera. No sé si eso le contesta a su pregunta. Cheque ahora. Ok. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces los dejo para empezar nuestra clase mañana con los diferentes sistemas normativos externos coercitivos que existen a nivel mundial. Recuerden que los primeros minutitos siempre los dejo para preguntas y respuestas, así que si algo les ha surgido después de esta clase como pregunta, con mucho gusto se las contestamos. Sin más que decir, les deseo que tengan un súper buen día. Gracias por estar en clase conmigo hoy. Gracias, abogada. Gracias a usted, abogada. Feliz día, abogado. Abogada, por su cátedra. Muy interesante.